Buenas tardes, chicos. Ahora vamos a continuar con el contenido de la materia y continuando con lo que son las descripciones de los elementos que constituyen el tallo cerebral, continuando con la descripción del diencéfalo. El diencéfalo se localiza entre el mesencéfalo y el telencéfalo. Está rodeado por los hemisferios cerebrales. Proviene o se desarrolla a partir de la vesícula encefálica primitiva anterior. Por lo tanto, va a comprender estructuras nerviosas somáticas, vegetativas y endocrinas. Y lo más importante es que va a contener en su interior al tercer ventrículo. Se va a delimitar por dos planos, un plano anterior y un plano posterior. El plano anterior va desde el quiasma óptico hasta el foramen o agujero interventricular. El posterior es el que se ubica por detrás de la glándula epífisis hasta los tubérculos mamilares. En su división sobresale una formación gris ovoidea que es voluminosa, denominada tálamo. Tomando en cuenta la ubicación de este núcleo, se van a distinguir también las siguientes estructuras, que van a ser el hipotálamo, epitálamo, metatálamo y el subtálamo, finalizando con el tercer ventrículo. Tenemos aquí en la imagen la estructura de donde se ubica el tálamo. Aquí la estructura coloreada en color morado. Entonces ahí tenemos al epitálamo, aquí abajo está el subtálamo, el tálamo propiamente. Si pasamos a describir cada uno de estos, tenemos que el tálamo es una estructura gris voluminosa cuya estación repetidora va a tener la función de seleccionar y analizar los mensajes sensoriales y motores que son enviados al cerebro y a su vez se reciben a nivel de la corteza cerebral. Tiene la forma ovoidea. El tálamo integra la información sensorial, facilita de forma íntegra e inhibe las proyecciones hacia los lóbulos. El hipotálamo es una estructura que sintetiza diferentes hormonas, secreta pequeños factores hipotalámicos que actúan sobre la hipófisis. Tiene la propiedad de mantener la temperatura corporal, influye sobre la alimentación, el apareamiento y la agresión. El hipotálamo es una de las regiones más importantes para el control de las funciones vegetativas, a pesar de que tiene un tamaño muy reducido. Va a estar situado en la parte anteroinferior del diencéfalo, por debajo del surco hipotalámico, y va a formar
parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Describimos ahora al epitálamo. El epitálamo recibe ese nombre gracias a las estructuras derivadas del techo diencefálico. En su interior va a contener o va a comprender a las siguientes formaciones: a la glándula pineal o epífisis, al trígono avenular, a las estrías medulares, la membrana tectoria y la comisura blanca posterior. El epitálamo pertenece al sistema límbico y se relaciona con la vida a través del instinto y lo que es la relación afectiva. Como he mencionado, se constituye por la glándula pineal básicamente. La glándula pineal va a ser un cuerpo impar y se ubica en la forma media entre los pulvinares del tálamo. Ahora tenemos al subtálamo, que es inmediatamente por debajo, y este se va a asociar con las funciones motoras. El metatálamo es el que se refiere a dos núcleos talámicos que son importantes: el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Ambos están situados por debajo del pulvinar. Su función va a ser el del relevo del sistema auditivo. Hablamos del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una cavidad única y media, y en los cortes frontales presenta como una hendidura por debajo del tálamo y el hipotálamo. Ambos van a constituir sus paredes laterales. Tiene la función principal de amortiguar los golpes que puedan dañar las estructuras del encéfalo. Ahora describimos al mesencéfalo. El mesencéfalo, como ustedes advierten en la imagen, está ubicado entre el diencéfalo y el puente. Visto por fuera, desde la cara externa del encéfalo, solo se observa la cara anterior. El diencéfalo, que está en la imagen coloreado con color rojo, como les decía, se ubica entre el diencéfalo y el puente. Se va a extender desde el puente al diencéfalo, va a contener al acueducto cerebral o mesencefálico en su porción posterior o techo, tectum. Presenta también a la porción anterior los pedúnculos cerebrales y su función va a estar asociada de forma directa. El mesencéfalo se va a dividir en dos partes: un sector anterior
o de pedúnculos cerebrales, y otro posterior o de la lámina cuadrigémina. Al ser el mesencéfalo una estructura del tallo cerebral que va a conectar nuevamente con el puente, el bulbo, el cerebelo y la médula espinal, con todas las estructuras del prosencéfalo. Se va a situar en la región entre la subtalámica y el puente. Tiene una longitud aproximada de 15 a 25 milímetros. Tiene un ancho a nivel pontino de 15 milímetros y a nivel diencefálico de 20 milímetros. Topográficamente va a presentar 4 caras: una anterior, una posterior y 2 caras laterales. Las caras laterales están formadas por los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales van a cruzar por el nervio craneal 4, por la cintilla óptica y la arteria cerebral posterior. La cara posterior del mesencéfalo es también denominada techo del mesencéfalo. Va a contener a 4 prominencias redondeadas denominadas tubérculos. Vamos a tener a los 2 tubérculos cuadrigéminos superiores y a los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Ambos tubérculos van a estar separados por el surco cruciforme. Vamos a tener a los colículos superiores, que son centros reflejos que regulan el movimiento de los ojos, cabeza y cuello en respuesta a los estímulos visuales. Y los colículos inferiores, que participan en los movimientos de cabeza y tronco en respuesta a los estímulos auditivos. Debajo de los colículos inferiores se tiene el origen aparente del cuarto par craneal o del nervio craneal 4, que es el patético. La cara anterior va a presentar a los pedúnculos, entre los cuales se va a encontrar la fosa interpeduncular, la cual representa al punto de fijación para el tercer par craneal. Presenta 2 cordones voluminosos blanquecinos divergentes, que son estos, a manera de una forma en V. Son convexos transversalmente y de aspecto fasciculado, de forma longitudinal. La base es atravesada por las ramas perforantes de la arteria cerebral posterior. Los tubérculos mamilares son los que representan su límite anterior. Podemos describir el brazo conjuntival superior, que se extiende entre el colículo superior y el cuerpo geniculado lateral, y el brazo
conjuntival inferior, que es el que comunica el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial. En su contextura podemos encontrar al núcleo talámico, que es el que procesa la información auditiva. Seguimos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, como ustedes pueden observar en la imagen, es una estructura que tiene la forma, como su nombre dice, de un bulbo. Y este bulbo raquídeo, también denominado médula oblongada, es la porción inferior del tronco encefálico, que está situada entre el puente y la médula espinal. Se relaciona hacia adelante con las arterias vertebrales, con un plano ligamentario y con el canal basilar. Hacia atrás con el plano osteoligamentario, dentro del cual se ubica la cavidad craneal con el cerebelo. Lateralmente se relaciona con las articulaciones occipito-atloidea, con las arterias vertebrales y con la raíz medular espinal. Hemos dicho que se ubica por debajo del surco protuberancial inferior. En su configuración externa, el bulbo tiene un tamaño de 28 a 30 milímetros en su parte inferior y 25 milímetros en la parte superior. En su porción medial encontramos al surco longitudinal, a las pirámides vulvares y a la oliva vulvar. En el surco longitudinal encontramos una continuación del surco de la médula, por donde se ubica el entrecruzamiento de las pirámides. Como un aspecto macroscópico del bulbo raquídeo, tenemos al conducto central de la médula espinal, que continúa hacia arriba en la mitad inferior del bulbo, y en la mitad superior se expande en lo que se conoce como la cavidad del cuarto ventrículo. El bulbo raquídeo también tiene por detrás de las olivas, donde se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan el bulbo con el cerebelo. Estos pedúnculos cerebelosos inferiores van a conectar al bulbo con el cerebelo. La superficie posterior del bulbo forma la porción inferior del piso del cuarto ventrículo. A cada lado del surco medio posterior hay un engrosamiento alargado que va a denominarse el tubérculo grácil, y fuera de este se encuentra el tubérculo cuneiforme. En un corte transversal del bulbo raquídeo
podemos advertir el surco medio posterior, que es el que se prolonga junto con el surco medio posterior hacia la médula espinal. Podemos advertir el surco lateral posterior, el surco lateral anterior, que van a formar la superficie anterior, la superficie lateral y la superficie posterior. Estos surcos son los que en la médula van a dar origen a los cordones, el cordón anterior, cordón lateral y el cordón posterior. El bulbo raquídeo tiene una longitud de 3 milímetros. En el tubérculo en el bulbo se van a encontrar los cordones centrales que están relacionados con la respiración y el ritmo cardíaco. Cuando se produce una lesión, cualquier tipo de lesión en esta región, se produce un riesgo importante de la vida vegetativa. A su vez va a servir de conexión para algunos nervios craneales, como también intervenir en los reflejos del vómito, de la salivación, la respiración, el estornudo, la succión, la deglución y el aspecto vasomotor. Pasamos a describir a la médula espinal. La médula espinal es la estructura que va a recorrer desde la región cervical hasta la segunda lumbar, terminando en lo que se denomina la cola de caballo. La médula espinal representa al tubo neural que no ha sufrido modificaciones en su porción caudal. En la formación del tubo neural, durante la formación de las primeras vesículas primarias, tenemos al esbozo arcaico de la médula espinal, que posteriormente se va a ir desarrollando, como ustedes pueden advertir, para luego constituirse en la médula espinal en desarrollo junto con las vértebras. En el interior de la médula se va a encontrar el conducto central o epéndimo, que está ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Va a tener la forma de un cilindro alargado, aplanado de forma transversal, y presenta dos engrosamientos, uno superior braquial o cervical, que se extiende de la cervical 4 hasta la dorsal 2, y el otro engrosamiento que es el inferior o vulvar, que se extiende desde la décima torácica hasta la lumbar 1. La médula espinal va a presentar límites superiores e inferiores, así como sus medios de fijación. El límite superior describe a la línea que pasa por encima del primer par raquídeo. La línea que pasa por el entrecruzamiento motor. La línea que pasa por la articulación occipito-artroidea. Y la inferior, que queda entre la primera y segunda lumbar. Los medios de fijación de la médula espinal van a estar dadas en la parte superior por el bulbo raquídeo y abajo por lo que se denomina el filum terminal o cola de caballo. Lateralmente
vamos a observar a los nervios raquídeos, al ligamento dentado y a las meninges. En su morfología externa, nosotros vamos a advertir que en la cara anterior tiene una forma ligeramente convexa, presentando una fisura longitudinal en la parte media. Por fuera del surco anterolateral existen las emergencias de las raicillas anteriores que dan origen a los pares raquídeos. En la cara posterior vamos a advertir en la parte medial el surco longitudinal posterior y hacia adelante el septum medio posterior. Va a presentar el surco posterolateral donde penetran las raicillas posteriores de los pares raquídeos. Tenemos las caras laterales que son fuertemente convexas. Se van a ubicar entre el surco anterolateral y posterolateral los denominados cordones medulares. Tenemos el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. Entonces, en la parte posterior ya tenemos el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. El cordón anterior es mucho más convexo que el cordón posterior. En su configuración interna, como ya he descrito en la anterior clase, vamos a tener a la sustancia blanca y a la sustancia gris. La sustancia blanca está constituida por fibras mielínicas y amielínicas, así como células de la glía y los vasos sanguíneos. Va a estar dividido en cordones medulares. Los cordones anteriores que se van a comunicar entre sí por la comisura blanca y los cordones laterales que se comunican formando los cordones anterolaterales derecho e izquierdo. La sustancia gris, como ya se ha descrito anteriormente, tiene una forma de H o mariposa, teniendo las prolongaciones anteriores, denominadas astas anteriores, que son voluminosas, y las astas posteriores, que son largas, delgadas, y tienen una función sensitiva. Dentro de lo que es la sustancia gris, vamos a tener una descripción del asta posterior, donde encontramos a los núcleos grises, la sustancia gelatinosa de Rolando y el núcleo propio. Tenemos una zona intermedia donde está el núcleo dorsal de Stirling-Clark. En la médula espinal también vamos a encontrar en las astas laterales otro tipo de núcleos y cordones, así como en las astas dorsales que van a ser mencionadas posteriormente. Entonces, hasta aquí terminamos esta clase y pasamos a las actividades de la plataforma.